Volvemos con la segunda conferencia del profesor Jon Aizpurua. Es un reconocido psicólogo clínico venezolano, actualmente residente en España, egregado de la Universidad Central de Venezuela. En esta casa de estudios ha ejercido la docencia en la Facultad de Humanidades y Educación durante 30 años. Presidente del Movimiento de Cultura Espírita CIMA de Venezuela. Ha publicado varios libros sobre diversas materias, entre las cuales se pueden mencionar sobre espiritismo, los fundamentos del espiritismo y otros, sobre psicología, aplicaciones sobre la hipnosis clínica. Ha impartido centenares de conferencias públicas, seminarios en universidades e instituciones espíritas y culturales de numerosos países de América y de Europa. Hoy nos hablará de la salud mental a la luz del espiritismo. Muchas gracias, Jon. Encantado. Amigas y amigos, una feliz tarde para todos. Yo estoy encantado de compartir esta 12ª jornada espírita en Benavent de Segrià. Y estoy encantado de poder compartir estas ideas, reflexiones, conocimientos y sobre todo amistad y fraternidad. Y quiero agradecer naturalmente a mi buen amigo Rafael y a su adorable compañera Inés el haber tenido la amabilidad de invitarme. Lo agradezco y lo valoro. Y también agradezco mucho a los que además de Benavent han venido de distintos lugares de Cataluña y hasta un poco más allí de Aragón, y no sé si de Burgos, y no sé si de algún otro lugar. Pero para todos les extiendo mi más fraterno abrazo y mi gratitud por haber venido a esta jornada. A mí en lo particular me dan la oportunidad de solidificar, consolidar amistades e igualmente de conocer a muchos otros que espero que a partir de aquí yo pueda incorporarlos a la lista de mis buenos amigos espíritas y más allá del espiritismo. Pues el tema de hoy, precedido de una muy bonita exposición. Ya lo he hecho en privado, pero me gustaría hacerlo en público. Yo creo que esta muchacha necesita, no necesita, pero amerita una felicitación, como se debe. Porque solo he tenido la única pregunta a Raquel de por qué no ha estudiado psicología. Porque desde el punto de vista teórico y clínico has estado correcta. Muy bien. Lo que has dicho es así. Sobre el miedo y algunos otros elementos adicionales de corte psicológico y ético. Y además, a tu exposición la has ilustrado con figuras de Disney World, de Disneylandia, de cazafantasmas, que han estado muy oportunos, y has logrado cautivar al público. Eso se siente. Lo has cautivado con buena información y con un toque bonito, ameno, de buen humor y con mucha ternura. Por eso te felicito. Y yo me felicito de que esta exposición haya estado precedida de la tuya. Bueno, mis amigos, vamos a hablar de salud mental y espiritismo. Puedo asegurarles que si yo estuviera hablando en un auditorio de una universidad, estarían todos, si no sorprendidos, casi espantados. De que en una universidad se hable de salud mental, claro, pero espiritismo, ¿y cuál sería el nexo? ¿Habrá algún vínculo entre ambos conceptos? Y yo voy a intentar hoy, en forma breve, de afirmar por qué sí los hay.
pero puedo asegurarles que quienes nos movemos en medios académicos distintos, además de los espíritas, no es fácil. No es fácil hablar de espiritismo en medios distintos a los espíritas. Bueno, me gustaría de entrada decirles que la salud en sentido general es una de las categorías fundamentales. Bien, quería decirles que la salud es una cualidad sin la cual la vida se nos complica hasta casi llevarnos a preguntarnos si tiene sentido seguir adelante. Sobre todo cuando las enfermedades se cronifican, se mantienen en el tiempo y van poco a poco mermando nuestras facultades físicas y mentales. Por eso les decía que la salud es tan importante y sobre todo a medida que vamos avanzando en edad, vamos tomando mayor comprensión de lo que ella significa y de su importancia y de su relevancia. No es que los jóvenes no la tengan, pero no es igual. Cuando avanzamos en edad y ya no hay día en que nos levantemos sin que algo nos duela, nos empezamos a preocupar y a sentir lo importante de la salud. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, en una definición clásica, estableció que la salud en general es una condición de bienestar pleno. Bienestar físico, bienestar psicológico y bienestar social. De modo tal que el concepto de salud cada vez más es holístico, global. La salud fisiológica muy importante, pero no menos la salud psicológica, llamémosla mental o emocional, y la salud social, de interacción con los demás, con el mundo que nos rodea. Y a la luz de esta definición de un bienestar pleno, conviene decir que salud no es solo ausencia de enfermedad, es un concepto mucho más importante. Y por eso conviene, tomando conciencia de la significación de estar saludables, conviene que hagamos todo lo posible por conservarla si la tenemos, recuperarla si la hemos perdido y sustentarla en el tiempo. Hoy no me corresponde a mí aquí hablar sobre eso, porque de paso todos sabemos lo que tenemos que hacer en cuanto a alimentación, condiciones de higiene, condiciones de vida, alejamiento de vicios y además el cultivo de nuestros pensamientos sanos, elevados, positivos y de la interacción social positiva. Todos sabemos lo que hay que hacer. Otra cosa es que lo hagamos y en qué medida lo hacemos. Dentro de la salud, el capítulo al que nos queremos referir hoy en forma muy superficial de paso, porque el tiempo no da para más, es la salud mental, que aplicando el mismo criterio de la Organización Mundial de la Salud, decimos que la salud mental es un bienestar pleno a partir de que seamos conscientes de nuestras necesidades y de las actividades que debemos realizar para satisfacerlas. Salud mental implica, por lo tanto, conciencia de que somos, de que existimos, de que debemos realizar actividades productivas, de que debemos emplear nuestros sistemas cognitivos, el conocimiento, para aprender, para avanzar, para estudiar, de que debemos relacionarnos con sentido positivo con los demás, amando y siendo amados, vinculándonos, tratando de armonizarnos con el mundo que nos rodea. Todo eso es salud mental.
Recuerdo yo que un clásico de la psiquiatría española, que se lee mucho en América, yo en mis clases en la universidad, en clínica, lo mencionaba mucho, al doctor López Ibor, un clásico. Él decía que la salud fundamental es un asunto existencial, porque en la medida que somos conscientes, entendemos nuestra existencia, entendemos por qué y para qué estamos aquí. Y este concepto nos lleva a la idea clave en psicología y aún en otras disciplinas, la propia psiquiatría, del sentido diferencial ampliado entre el ser y el estar. Que por cierto, en la lengua española, después me enteré que en la catalana también, porque lo pregunté, pero en lengua española solemos decir soy o estoy, pero no tiene el mismo significado. Utilizamos dos verbos, el verbo ser y el verbo estar. Pero en inglés decimos to be, I am, you are, yo soy, tú eres. Pero en eso engloba todo. Pues en nuestras lenguas eso está mucho mejor. Porque no es lo mismo que alguien nos responda a una pregunta clínica acerca de cómo se siente y nos diga, yo estoy feliz, no es exactamente lo mismo que nos diga, yo soy feliz. Porque yo estoy feliz, puedo estarlo hoy, en un momento, en una circunstancia que me ha producido alegría, y estoy feliz. Pero quizás el trasfondo de mi vida no sea la felicidad. Entonces, estoy feliz hoy, en una circunstancia, pero no soy feliz. Entonces, el soy feliz es una tela mucho más extensa, más compleja, que va desarrollando la vida. Entonces hay que pasar del estar feliz al ser feliz, que está involucrado con la salud mental. Porque cuando la salud mental nos acompaña, tendemos a buscar la felicidad, que es un proceso, que no es fácil, pero tendemos ese bienestar. Cuando hablamos de salud mental, siempre es conveniente decir que hay un espectro de categorías o situaciones. Partimos de una base, la salud mental como bienestar general, conciencia, pero eso puede irse alterando gradualmente según cada persona. Hay personas que su salud mental está alterada, digamos, levemente. Tristezas, miedos, ansiedad, incertidumbres, sensación de incapacidad, dificultad para el relacionamiento. Pero eso, en el campo de la salud mental, es atendible y hay psicoterapias que nos pueden ayudar y lo corregimos, dependiendo de la voluntad de cada uno. Pero cuando ese espectro se va ampliando y llegamos al propio polo de la enfermedad mental, ya estamos hablando de otra situación en la que el psicólogo muchas veces cede su lugar al psiquiatra. Porque probablemente haya necesidad de la medicalización ante los graves daños que pueden estar aconteciendo, incluso de tipo orgánico. La cooperación entre psicólogos y psiquiatras es muy necesario. Los psicólogos nos ocupamos de conductas. La conducta no es otra cosa que aquello que hacemos, para ser breves. Pero el psiquiatra, que también toca eso, pero básicamente va a atender las enfermedades, trastornos, con sus respectivas lesiones o alteraciones. Cuando miramos esto, conviene recordar que hay criterios para categorizar, para distribuir estas enfermedades mentales.
solemos utilizar varios manuales. Uno de ellos más se utiliza en Europa, hasta donde he podido ver, un criterio de clasificación de enfermedades, y en otros lugares, incluyendo en América, utilizamos mucho más el modelo norteamericano, que abreviado es DSM, que ya lleva 5 versiones, en las cuales se estipula, se describen y se tiene una nomenclatura especial para designar los distintos trastornos mentales. Como hoy no tenemos tiempo para eso, a mí me gustaría decirles que, simplificado, de una manera básica, podríamos hablar de que la enfermedad mental tiene al menos 3 niveles básicos, dependiendo de factores como la conciencia, la autocrítica o las conductas que se desarrollan. Vamos a decir que el piso de estas enfermedades mentales lo podemos llamar neurosis, que es un trastorno tal que a veces es leve, pero a veces se complica, en el cual el rasgo fundamental es que el paciente mantiene la autocrítica. El neurótico sabe que está enfermo, lo sabe. Y eso ayuda en algo fundamental, que es que permite ser ayudado. Incluso busca ayuda, pide ayuda. Y hay una serie de comportamientos en el neurótico, que hay toda una categorías diagnósticas y de clasificación, según los comportamientos, según lo que sucede. Por ejemplo, hoy se mencionó acá los miedos y las fobias. El miedo, como fue muy bien dicho, el miedo es una emoción primaria, hasta está vinculada a los mecanismos de defensa de la vida. Porque al tener miedo al fuego, que es un miedo muy primario, pues de alguna manera nos protegemos. Ahora, ¿ese miedo al fuego se puede convertir en una patología? Puede ser. Podría tornarse en una fobia. Es un miedo irracional, un miedo incontrolable. El hecho que una persona le tenga miedo al fuego no significa que no pueda en su vida beneficiarse de aquello de que los hombres del Paleolítico descubrieron y que tanto beneficio nos da como es el fuego. O, por ejemplo, cuando el miedo se hace crónico, se mantiene, y ya no solo miedo a una situación particular, porque hay que tenerle miedo a lo que hay que tenerle miedo. Claro que hay que tenerle miedo a la delincuencia. Claro que hay que tener miedo que nos permite sobrevivir y preservar. Pero ¿qué podemos decir de aquellas personas que tienen miedo a lo que no se debe tener miedo? Por ejemplo, una talasofobia, en otras palabras, miedo al mar. Hay personas que en su fobia no pueden disfrutar del placer de bañarse en el mar. Desarrollan una crisis fóbica tal que empiezan los síntomas clásicos: sudoración, temblores, agitación, respiración dificultosa, y otros elementos que le incapacitan. Entonces, ¿que hay que tener cuidado al mar? Sí, y depende de cuál. Y seguir las advertencias. Pero privarnos en la vida de ese placer no debería ser. Y los fóbicos, en distintas categorías, se privan de muchas satisfacciones en la vida. Aquí fue mencionada la agorafobia, el miedo a los lugares públicos. Yo, en mi clínica en Caracas, estaba en un piso 15 o 16, 15, y había que subir por el ascensor. Yo tuve pacientes que me llegaron subiendo por la escalera. Yo, antes que mi secretaria le abriese una ficha clínica, ya yo sabía que venía. Si me había dicho que vino por la escalera, ya yo sabía por dónde venía el problema. Entonces, el trastorno mental, en el ámbito de la neurosis, se hace complejo en distintos grados, pero tiene la característica de que es el piso. Podemos ayudar mucho al paciente neurótico con psicoterapia, no necesariamente con medicación.
Cuando el paciente, su enfermedad se hace más compleja, podemos hablar de psicosis, donde ya está en un borderline, en una línea fronteriza entre si sabe o no sabe que está enfermo, si lo reconoce, y empieza a tener conductas que ya no controla, de tipo obseso-compulsiva. Es decir, tiene obsesiones que se hacen compulsivas. El clásico ejemplo de la persona que se lava las manos, no como nosotros 1 o 2 veces cuando hay agua, sino que se lava y se lava y se lava frecuentemente. Y cuando se entrevista clínicamente a esos pacientes, sienten que sus manos están llenas de microbios, que solo él se lo cree. Y por lo tanto la compulsión es una conducta de estar lavando. Yo he tenido pacientes con las manos rotas. Cuando se lava en exceso las manos se rompen, ¿no? Y así, otras formas de delirios mentales, de despersonalización, es decir, que por momentos pierden su identidad, la conciencia de su yo, de desrealización, pierden el sentido de exterior. En fin, una cantidad de situaciones, y sobre todo lo más triste es que básicamente van perdiendo la autocrítica. Ya no reconocen que están enfermos, más de uno dice que los enfermos somos los demás. Y por lo tanto ayudarlos cuesta, porque no es fácil llevarlos a la clínica, no es fácil llevarlos al hospital, y por lo tanto al profesional se le dificulta mucho poderlos ayudar. Y el extremo ya de la alienación es la esquizofrenia, que también tiene sus grados, pero donde hay manifestaciones de bipolaridad extrema, de trastornos maníacos, depresiones profundas, pérdida de conciencia, es decir, y en algunos casos la adopción de identidades ajenas a sí mismos. La caricatura de la esquizofrenia son esos personajes que en una institución psiquiátrica actúan como Napoleón Bonaparte y realizan maneirismos y ademanes al estilo de Napoleón, porque están convencidos de que ellos son Napoleón Bonaparte. Entonces tenemos una gama muy compleja de enfermedades mentales. Frente a eso, frente a esa situación, ¿cuáles son los caminos? De acuerdo con la visión psicológica y psiquiátrica. Los caminos tienen que ver, en primer lugar, como elemento de sostén, el apoyo familiar. Hay muchos casos de paciente mental que no solamente están a la deriva en su enfermedad, sino que han sido abandonados por sus familiares. Porque la enfermedad mental, el trastorno mental, llega a ser tan pesado, genera aburrimiento. Cuando se entrevista a los pacientes, a los familiares, se aburren, se fastidian, piensan que sus vidas también están comprometidas. Y hay algunos que dicen, pues, lo ayudamos hasta que se internalice, se hospitalice y allí lo dejamos. Pero ese ser humano queda a la deriva y la situación se complica más aún. El apoyo familiar, el amor de la familia, el afecto, la solidaridad, incluso, como decía alguien, aunque duela. Ayudar aunque duela, siempre ayudar. La familia obviamente buscará apoyos diversos. El psicólogo siempre una primera instancia, una primera etapa, porque el psicólogo da una revisión general de pensamiento, de personalidad, de conducta, de distintos valores y de algún modo establece, si no un diagnóstico, un criterio acerca del grado de perturbación que le está afectando, y va a ayudar a la familia a encontrar un camino
hasta donde sea posible. El psicólogo privilegia la psicoterapia, el valor terapéutico de la palabra, el valor terapéutico del apoyo, del sentimiento de apoyo. Para un psicólogo esto es fundamental si lo aplica, y para el paciente también. En años de ejercicio clínico me encontré con pacientes desesperados. Y yo siempre he utilizado un recurso honesto, porque uno no puede dar esperanzas falsas al paciente, pero uno sí le puede decir clínicamente, sí se le debe decir a un paciente, mire, yo no sé si lo voy a curar, pero créame, yo voy a dar hasta mi vida por ayudarlo. Ese poder terapéutico en la palabra, para ese paciente sentir que no está solo, sentir que no es un número en una ficha, como a veces ha ocurrido en los grandes hospitales, a veces que un médico le pregunta a la enfermera, ¿cómo amaneció el 38? No sé, doctor, pero el 42 se murió. Donde no hay tiempo por parte del profesional a saber quién es su paciente, su familia, su constelación familiar, que arroja datos importantes en lo que clínicamente llamamos el registro anamnésico, es decir, la biopatografía del paciente, conocer un poco su historia clínica y familiar. La palabra amiga, la palabra solidaria, el que sienta el compromiso del profesional de que le va a ayudar, tiene un valor terapéutico importantísimo. A veces eso se descuida en aras de una visión demasiado masificada. Yo no voy a decir mercantilizada, pero sí masificada. Porque hay demasiado paciente, poco especialista, y pasa eso. Aunque siempre hay el psicólogo humanista que estará allí sabiendo que tiene una responsabilidad profesional y moral. Pues ese primer punto de la familia, el apoyo psicoterapéutico. Si no hay solución, no hay por qué temerle a la búsqueda del psiquiatra. Una cosa que es importante decirlo, ya pasaron los tiempos en que ir al psiquiatra era estar loco. Eso pasó a la historia. El psiquiatra es un médico. Y así como buscamos, en caso de cualquier órgano dañado, al especialista respectivo, el psiquiatra está especializado en la comprensión del funcionamiento mental a partir de la comprensión de su relación con el sistema nervioso y todo su proceso biológico y social también. Bueno, el psiquiatra prefiere la medicalización. No es que la prefiera, es que siente que es su único recurso. Quienes hemos trabajado con pacientes mentales sabemos que es así. Y los psicólogos que no medicamos, trabajamos en combinación con los psiquiatras para que a la hora que entendemos que requiere medicación, el psiquiatra debe autorizarla. Esto es muy importante entenderlo. No hay contradicción entre la psicoterapia y la medicalización. Lo importante es que en el caso de la medicalización no se convierta en un proceso tan habitual, tan permanente, casi una necesidad del profesional un poco para salir rápido del caso. Bueno, en este panorama la propia sociedad interviene también. No es ahora para decirlo, pero las creencias, los valores sociales tienen una importancia en el conjunto de la enfermedad mental y del trastorno mental. Fíjense, valdría la pena ahora recordar que la psiquiatría ha evolucionado muchísimo desde la antigüedad a nuestros días en cuanto a la concepción del enfermo mental. Claro, había una prepsiquiatría hasta la psiquiatría que propiamente como tal se configura en el siglo XIX. Pero antiguamente una teoría
de moda, una teoría en boga sobre el enfermo mental, era la teoría demonológica. Se consideraba que el paciente mental estaba infestado o influenciado por el demonio o los demonios, según el contexto en que esto se emplee. Y por lo tanto, como era el demonio el que tenía apresado, capturado al enfermo mental, pues las soluciones iban desde los exorcismos más brutales hasta las hogueras. Hasta las hogueras. Eso que hemos escuchado por allí de la quema de brujas, porque eran básicamente mujeres, las más débiles de la sociedad, entonces y hasta algo en nuestros días, pero sobre todo entonces, eran llevadas a las hogueras bajo la categoría de que se estaba expulsando al demonio. Y lo hacían personas con creencias religiosas profundas, que iban a otro contexto a la iglesia, hablaban del amor de Cristo, pero luego aplicaban la hoguera. De la demonología, que afortunadamente fue dejándose bastante fuera, aunque todavía hay religiones fundamentalistas que siguen pensando que son los demonios los que perturban a las personas, y mentalmente sobre todo. Otra etapa posterior tuvo que ver con el enfermo mental recluido en cárceles. Eran llevados a cárceles, a prisiones, junto de manera indiscriminada con otros presos por otros motivos. Y allí eran sometidos a castigos corporales, a celdas en los que no volvían a ver la luz solar en sus vidas, allí morían. Esa situación ya en el siglo XIX, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, empezó a cambiar, porque en este campo la Revolución Francesa introdujo, con su Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre, una serie de derechos, e incluyendo algo al paciente y al paciente mental. Y vamos a recordar aquí un hombre glorioso, el médico francés Philippe Pinel. No olviden ese nombre, si los que no lo han escuchado. Pinel tuvo el atrevimiento de pedir permiso para algo que nadie se atrevía. En la cárcel de la Bicêtre, en París, bajar hasta los sótanos donde estaban hacinados enfermos mentales, hablar con ellos y, tomados de una cuerda, llevarlos, después de muchos años, a la superficie y ver el sol. Hay pintores que plasmaron aquella escena de aquellos seres humanos arrodillados ante su benefactor Philippe Pinel, dándole las gracias por haberles dado otra vez la condición humana. Porque allí indiscriminadamente iban desde enemigos políticos, personas con trastornos leves o momentáneos, hasta pacientes más complicados. Bueno, luego vino otra etapa vinculada a los tratamientos convulsivos. Por ejemplo, hasta el siglo XX todavía una de las estrategias preferidas era la electroterapia, el electroshock, que afortunadamente hoy está muy apartado, aunque no del todo. El electroshock, curiosamente, funciona, para decirlo brevemente, de esta manera. Es una descarga eléctrica. Antes era terrible, luego fue graduándose en los milivoltios. Pero funciona bajo una teoría aleatoria. Es decir, ese desajuste neuronal, ese impulso eléctrico, ese choque, va a producir tal alteración celular de las neuronas que aleatoriamente puede ser que se reconstituyan y el paciente recupere la salud. Es aleatorio. Claro, tiene unas consecuencias terribles,
sume a la persona en un estado de apatía, de abulia, de indefensión, de tristeza enorme, ¿no? Y pierde capacidad para la actividad. Y algunos piensan que con eso, hasta si eran muy hiperactivos, se curó. Pero la medicina electroconvulsiva, esos tratamientos de electroshock no son hoy en día, afortunadamente en el campo psiquiátrico, no son recomendables. Y hemos llegado, afortunadamente en esta evolución, a visiones de una psiquiatría no solamente base científica, con más conocimientos, sino mucho más humanizada, donde se respeta mucho al paciente. Y en eso la farmacología ayuda en cuanto a poder atender síntomas diversos, de ansiedad, de agresividad, de insomnio, síntomas orgánicos. Lo único que está en reparo, sobre todo por los psiquiatras humanistas, lo que se duda a veces es si no hay una exagerada medicalización que hace del paciente un adicto a determinados medicamentos y pastillas. Con lo cual el problema no se soluciona, pero de algún modo se alivia. Pero hay muchas corrientes de psiquiatrías, de nuevas psiquiatrías, alternativas psiquiátricas, que dicen que una cosa es un paliativo, una ayuda, y otra cosa es la búsqueda de la raíz del problema. Pero en eso estamos, y hay una evolución evidente de la psiquiatría. Bueno, amigos, dicho esto, viene la gran pregunta. ¿Qué dice la doctrina espírita de esto? ¿Tiene algo que decir el espiritismo? Para quienes no conocen esta visión del mundo, posiblemente les parezca extraño, estrambótico. Les parezca extraño que psicólogos, psiquiatras y otros especialistas estemos en esto. Pero quienes lo estudian, donde deben estudiarlo, en las fuentes adecuadas, llegan a la comprensión de que la visión espírita posee conocimientos y experiencia práctica para ayudar al paciente mental desde las formas más leves de algunos desajustes de personalidad hasta las formas más severas del trastorno mental. Estoy diciendo de todo el arco, de todo el arco. Por supuesto, si el espírita, además de sus conocimientos en la doctrina de Kardec, además de eso, posee información científica, mucho mejor, mucho mejor. Bien, recordemos, el profesor Hippolyte Léon Denisard, pedagogo francés, formado en pedagogía en la Escuela Pestalozzi, en Suiza, en Verdun, vuelve a París, se dedica a algunas actividades, escribe algunos libros de gramática, de lengua, de filología de su tiempo. Era un hombre culto, muy escéptico, positivista, muy racionalista, muy frío incluso en los análisis, y se encuentra a partir de 1850 que hay una moda que ha venido de América, de Hydesville, cerca de Nueva York, o del estado de Nueva York, y que se da en llamar las mesas danzantes, las mesas giratorias, las mesas parlantes. Ha llegado de América desde las primeras experiencias de las hermanas Fox hasta Inglaterra y de ahí al continente europeo. Y París está cautivada por sesiones de mesas parlantes. Se caricaturiza que una mesa, un trípode, las personas le ponen la mano encima y la mesa vuela, la mesa se mueve, hasta que algunos llegan a establecer un mecanismo de comunicación con sistemas como la Ouija, del francés y el alemán, Ouija, sí, sí, y forman letras, números, respuestas sí o no, y empiezan a hacer como comunicarse sin mayores
sin mayores preocupaciones filosóficas. Cuando el profesor Hippolyte Léon Denisard es invitado por primera vez en 1854, y ya él era un hombre de 50 años de edad, que había nacido en Lyon en 1804, ya hombre mayor, con su vida hecha, casado con la señora Amélie Boudet, con sus libros, que algunos de ellos fueron aceptados por la Sorbona, pues se encuentra que un buen amigo, un hombre serio, señor Fortier y otros más, le dicen: mira, en mi casa nos estamos reuniendo con las mesas y mis hijas, la familia, las mesas se mueven. Y la respuesta de Denisard es: me resulta un poco increíble esto. ¿Cómo que las mesas se mueven? Y si se mueven, me van a tener que demostrar que tienen músculos que actúen allí, nervios que transmitan lo que entonces se llama el fluido nervioso. Y cuando el señor Fortier le dice: es que no solo eso, es que dan mensajes. Denisard dice con mucha razón, dice: pero un momento, ya aquí no solo estamos ante un fenómeno eléctrico o de magnetismo, porque él conocía el magnetismo. Hippolyte Léon Denisard era miembro de una sociedad magnetológica francesa. Sí, las mesas dan respuestas inteligentes, sí, porque le preguntamos por la familia, situaciones de esa naturaleza, de la vida cotidiana, responden. Él dice: esto ya es distinto. Y es cuando por primera vez razona de manera positivista, diciendo: es que un efecto inteligente necesita una causa inteligente. Pero dice: a mí esto me parece, palabras textuales, como se puede leer en el libro Obras Póstumas, que se editó después de su fallecimiento, esto me parece un cuento aburrido. Sin embargo, como el señor Fortier le merecía crédito y era buen amigo, él aceptó ir. Y aquí, para ser breve, que ocurre un proceso de mutación extraordinario. Porque las preguntas que se hacían en casa del señor Fortier, con las hijas, él no lo sabían, pero como médiums, eran preguntas banales, superficiales, familiares, de la vida cotidiana. Pero Hippolyte Léon se hace una primera pregunta. Si responden sobre cuestiones familiares, ¿no podrían responder sobre cuestiones intelectuales más elevadas? Y la mesa da un salto y dice: sí. Se va a su casa y escribe algunas preguntas. En otra sesión viene con las preguntas. Y la primera pregunta es la más obvia, que no se le había ocurrido a los otros. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo que tú estás con una mesa que se mueve, que te dice sí o no, que te habla de la familia, del novio, de la hija, y tú no le preguntas quién es? Y la pregunta es: ¿quiénes son ustedes? ¿Son ustedes las almas de los fallecidos? Le pregunta: ¿y cuál es la manera que tienen para actuar sobre un sistema físico y moverlo? Y empieza a hacer preguntas de esa naturaleza. Allí se produce un fenómeno de transformación, porque las entidades espirituales que se ajustan a lo que le pedimos daban respuestas simples, sencillas, banales, porque las preguntas eran así. Pero cuando aparece alguien con unas preguntas distintas, cualitativamente diferentes, intervienen ahora otros espíritus. Y allí comienza la historia, porque Hippolyte Léon Denisard pregunta: para ustedes, ¿qué es Dios? ¿Qué? Y le dan una respuesta magnífica que luego él publicará. Dios es la inteligencia suprema, causa primera y creadora de todas las cosas. No le ha dicho precisamente Dios es el que la iglesia nos dice que está en el cielo. No. Inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y a partir de allí continúa una secuencia que él va a acumular en unos cuestionarios y finalmente, antes de ello,
en un momento dado, cuando ya se han revelado para él que él tiene una misión que cumplir importante, que si él no la cumple, otros le sustituirán, pero que confían en él. Cuando le dicen, vas a comprender, aunque no te gusta, vas a comprender que viviste en otras existencias. Y Hippolyte Léon de Nisard, como él lo afirma varias veces en sus trabajos autobiográficos, no admitía la reencarnación. Le dicen, en otras existencias. Y en una de ellas fuiste un personaje importante, un druida, que es una suerte sacerdote céltico. Le dice, y te llamaste Allan Kardec. Y luego un espíritu que se va a identificar, le dirá, para mí soy la verdad. Espíritu de verdad, otro Erasto, Fenelón y otros más, le van a ir dando información. Y le van a decir, en esta misión vas a dar a conocer esta nueva doctrina que corresponde a una nueva etapa en la civilización. Y es así que ahora Hippolyte Léon ha dejado de ser Hippolyte Léon de Nisard, ahora es Allan Kardec. Y ya todos sabemos que el 18 de abril de 1857 circula por primera vez en las librerías de París la primera edición del libro de los espíritus, con 501 preguntas y respuestas. 501 preguntas y respuestas. 2 años después, en 1859, aparece la edición definitiva del libro de los espíritus con 1019 preguntas y respuestas. En 2 años, Allan Kardec había convertido el libro en el doble. Por eso algunos autores dicen que no es tan seguro que la fundación del espiritismo sea en 1857, sino que el libro de los espíritus marca su edición definitiva 2 años después. Estos son detalles para los estudiosos. El hecho es que a partir de 1857 aparece el espiritismo. La palabra espiritismo, algunos estuvimos equivocados muchos años. Yo en uno de mis libros, en esa edición que está aquí, estoy equivocado. Sostuvimos durante años que era un neologismo creado por Kardec. Estudios posteriores, incluso en Brasil, la Universidad Juiz de Fora y otras instituciones han hecho estudios de campo en Francia y descubrieron que no es así. Que desde antes, años anteriores, había publicaciones del espiritualismo americano, el moderno espiritualismo en Estados Unidos, que ya hablaba de espiritismo. Eso no significa que Kardec no tenga el mérito con la palabra, no la creó. Pero quien la codifica es él, quien la sistematiza, quien la coloca en el contexto. Pero miren qué detalle tan importante. Los espiritualistas americanos, cuyas creencias básicas tienen que ver con la mediumnidad, adoptaron el nombre de espiritualismo y dejaban espiritismo como algo inferior. Kardec recupera la palabra espiritismo y la coloca donde está. Es una corriente dentro del espiritualismo general. Y por eso en el frontispicio del libro Los Espíritus aparece filosofía espiritualista. Porque el espiritismo es una filosofía espiritualista, solo que es un espiritualismo racionalista, librepensador, con unos contextos no dogmáticos, no ritualísticos. Entonces Kardec prefirió espiritismo antes que espiritualismo. En los Estados Unidos, en Inglaterra, prefirieron espiritualismo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Aparece el espiritismo, fundado, sistematizado, codificado por Allan Kardec, con unos principios básicos. Reconocimiento de la existencia de Dios. El espiritismo es una doctrina claramente deísta. Reconocimiento de la naturaleza espiritual del ser humano. No es que tenemos un espíritu. Lo que tenemos es un cuerpo. Somos un espíritu.
Cuando alguien dice, yo tengo un espíritu, no, tú no tienes un espíritu, tú lo que tienes es un cuerpo. Porque el que dice, la conciencia, es el espíritu. Ese es el reconocimiento de la naturaleza espiritual del ser humano. El espíritu que preexiste al nacimiento, que existe con el ser encarnado en una unidad bio, psico, socio, espiritual, el ser encarnado, y sobrevive a la muerte y continúa en nuevos procesos reencarnatorios. El espiritismo plantea la reencarnación, no como algunos críticos han dicho, que Kardec trajo de los dogmas del hinduismo. No, eso es un desconocimiento total, porque la comprensión espírita de la reencarnación está en un contexto distinto a las nociones de karma y de metempsicosis, que incluso admite reencarnaciones humanas en formas de animales. La visión espírita es evolutiva, hacia adelante. El espíritu humano, creado simple e ignorante por Dios, va a avanzar en su trayecto evolutivo, nunca retrocediendo, y menos a formas biológicas anteriores en la escala evolutiva. Entonces, la reencarnación es un postulado fundamental del espiritismo. Ya veremos su importancia con la salud mental, y ese concepto en el espiritismo tiene una comprensión vinculada a la conciencia de lo que hemos sido, lo que somos, lo que seremos, y tiene unas consecuencias morales, sociales, profundas. Recuerden que Kardec, antes del espiritismo, él, Hippolyte Léon Denisard, no aceptaba la reencarnación, y él lo dice varias veces en la revista Espírita. Fue la información de los espíritus más sus propios estudios los que le convencieron de la reencarnación. Esto es un dato muy importante para quienes piensan que Kardec era un creyente, un crédulo. Era un hombre de ciencia, meticuloso, pedagogo, investigador. E incluso cambió su opinión producto de la investigación y del estudio y de la información de los espíritus. Un postulado central es el de la comunicabilidad entre el mundo espiritual desencarnado y el mundo espiritual encarnado. Entre el mundo de los desencarnados y de los encarnados, a través de la diversidad de facultades psíquicas de las personas que llamamos propiamente médiums. Buena palabra, del latín medium, intermediario, conecta planos, realidades distintas. La mediumnidad es una de las grandes contribuciones del espiritismo a la comprensión del ser. No la inventó el espiritismo. La mediunidad existe, hay registros culturales, históricos, antropológicos de fenómenos mediúmnicos. Es más, todos los textos sagrados de todas las religiones son repositorios inmensos de fenómenos mediúmnicos. Desde los Vedas, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, la Biblia y otros textos, en todos ellos hay fenómenos mediúmnicos. El espiritismo no descubrió la mediunidad. De hecho, el espiritismo de alguna manera nos invita a pensar en dos términos: mediumnidad y mediumismo. Esta diferenciación es buena, porque mediumismo abarca los fenómenos. La mediunidad es el fenómeno mediúnico controlado, educado, orientado, disciplinado, moralizado, colocado al servicio del bien y, por supuesto, con plena gratuidad. Esto hay personas que no les gusta del espiritismo, que no les gusta que apliquemos este criterio que bien resumió Jesús de Nazaret, de dar de gracias lo que de gracias fue recibido. Pero lamentamos los espíritas no poder complacer. Pero la mediunidad no es un oficio, no es una profesión, no se lucra con ella. Los espíritas somos personas que vivimos de nuestro trabajo, manual o intelectual, porque todo trabajo es respetable, si es honesto. Pero la mediunidad no es un oficio ni una profesión, a la luz del espiritismo.
ya allí cada uno con su ética personal. ¿Que hay médiums que lucran y son buenos médiums? Sí, pero no son médiums espíritas. Porque tampoco todos los médiums están en el espiritismo, están en el mundo. Ahora, el que tiene la ventaja de ser educado a la luz del espiritismo, sin duda que su mediunidad fluirá muy positivamente, porque entre otras cosas, la mediunidad no es solo una facultad psíquica que depende de la persona. La mediunidad depende también del mundo espiritual. Entonces, si no hay espíritus manifestándose, no hay propiamente hablando mediunidad. Puede haber manifestaciones anímicas, puede haber psiquismo, pero solo hay mediunidad cuando se incorporan estas dos dimensiones que el medium conecta. Entonces, el espiritismo no descubrió la mediunidad y tampoco la inventó. Ella está ahí como una de las fuerzas de la vida, de la naturaleza, y sobre todo con un objetivo fundamental, como lo demuestra el libro Los Médiums. No hay un instrumento más poderoso para revelar la vida después de la muerte, la existencia de los espíritus y su comunicabilidad. No hay un instrumento más poderoso que la mediumnidad. A mí a veces me ha llamado la atención que hay grupos espíritas sin mediumnidad. Eso está bien cuando no hay los médiums, pero un grupo espírita completo debería intentar incluir la praxis mediúmnica, orientada, disciplinada, educada, por supuesto, a la luz de todas las obras de la codificación, desde el libro de los espíritus, el libro de los medios, el evangelio según el espiritismo, cielo e infierno, la génesis, qué es el espiritismo, que es un gran libro de Kardec, y todo lo demás, los libros menores. Y a todo este cuerpo de ideas, incorpora el espiritismo el concepto universal, evolutivo, de la pluralidad de los mundos habitados. La posibilidad de formas de vida inteligente en el universo, aunque no tengamos todavía las evidencias absolutas, tenemos las inferencias, tenemos la concepción natural de que el universo no puede ser un desierto vacío de vida, donde el único lugar que la tenga sea este minúsculo planeta de un minúsculo sistema solar, de una minúscula Vía Láctea. Entonces es un antropocentrismo imaginar que el único lugar donde la vida tuvo sentido fue la Tierra. Entonces el espiritismo plantea este concepto que Flammarion manejó muy bien con el concepto de la pluralidad de los mundos habitados. Bueno, amigos, todo este cuerpo de ideas básicas, estos son principios fundamentales, nos llevan a partir de allí a derivar ya en el plano psicológico una teoría psicológica derivada de los principios espíritas, una teoría de la personalidad. Y aquí hay una enorme contribución del espiritismo, porque entendido el ser humano, el ser encarnado, en esa tetradimensionalidad, un ser biológico, un ser psicológico, un ser social y un ser espiritual. Integradas estos cuatro factores, de los cuales 3 son perecederos y 1 inmortal, el espíritu. Entendido este proceso, comprenderemos que en la salud y en la enfermedad influye el cuerpo tanto desde el punto de vista genético, que es innegable, influye en el cuerpo el proceso evolutivo de la ontogénesis, el desarrollo individual, dentro de la filogénesis, el desarrollo de la especie. Influye el cuerpo en los procesos naturales en los cuales hay infecciones, traumatismos, alteraciones, todo eso influye en la salud. El espiritismo lo que aporta es básicamente el componente espiritual, porque somos seres espirituales en evolución. Y ese espíritu
que vive múltiples veces, que nace, muere, vuelve a nacer y continúa existiendo y progresando, porque esa es la ley, ese espíritu trae de cada vida anterior, trae un equipaje, trae conocimientos, experiencias, ideas, traumas, fobias, conflictos. Y si logramos, hablo ahora del profesional de la salud, si logra integrar, además de las causas reconocidas, más vinculadas a lo corporal y social, reconocidas en el paciente mental, causas vinculadas a desde traumatismos cráneoencefálicos, tumores, alteraciones de la bioquímica cerebral, lesiones diversas, hasta avitaminosis, estrés intenso, todas las causas que pueden perturbar la mente. Si es capaz el profesional de la salud de incorporar el conocimiento de lo que significa un espíritu preexistente que trae y manifiesta, aunque sea sutilmente, impulsos, tendencias, valores, creencias, va a poder hacer un diagnóstico mucho más completo. Mucho más completo. Porque hay enfermedades que podemos rastrear, algunos en la etiología, en las causas, podemos rastrear algunos factores orgánicos, sociales, ambientales. Pero hay enfermedades en las cuales la comprensión, si logramos hacerlo, de un diagnóstico a partir de vidas anteriores, vamos a incorporar una posibilidad enorme de ayudar a ese paciente. De allí que aquellos que nos formamos, aparte de lo académico ortodoxo, en la hipnosis clínica, podemos lograr algunos recursos regresivos, tratando de localizar formas inconscientes de tendencias, de conocimiento de vidas anteriores, y podemos integrarlas al proceso de comprensión de la personalidad. ¿Cómo estoy de tiempo? Me preocupa fastidiarlos con el tiempo, pero tú me avisarás, ¿eh? Es que a Rafael se le ocurren unas cosas, ponerme a hablar de esto con tan poco tiempo. Eso es una locura. Miren, les iba a decir que en una teoría espírita de la personalidad, fíjense lo que ahora les voy a comentar. Siempre ha habido teorías de la personalidad, desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, y todas muy interesantes. Hipócrates de Kos, de los tiempos de Aristóteles, la gran filosofía helénica. Hipócrates fue el que sistematizó un conocimiento de la personalidad en una interacción con el universo. La teoría clásica griega era la de los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Hipócrates identifica, dentro de las posibilidades que tenía en la época, 4 humores: la sangre, la linfa, la bilis negra y la bilis amarilla. Y de allí deduce los temperamentos: el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el atrabiliario, según el humor que predomina. Y la teoría hipocrática era equilibrar los humores para devolver la salud mental. Y hacía unas correlaciones casi astrológicas entre los 4 elementos y los cuatro principios, cuatro conceptos básicos, ¿no? Y esa fue una teoría que tuvo su vigencia. Hipócrates era un médico excelente y de paso nos legó ese maravilloso documento deontológico de la ética médica, que es el juramento, que sigue teniendo enorme vigencia hasta nuestros días. Con el tiempo fueron apareciendo otros rasgos de personalidad, otras teorías de la personalidad, que ahora el tiempo no nos permite. Pero si ustedes quieren buscar, por ejemplo, la de Kretschmer, la clasificación de Sheldon, la de Jung, el gran psiquiatra,
Jung, muy próximo a un espiritualismo psiquiátrico. Jung decía que reduciendo las personalidades podemos encontrar dos caminos, dos polos. Las personas más introvertidas, las personas más extrovertidas. El introvertido es aquel que pone como referencia básica su mundo personal y por lo tanto tiende a ser silencioso, tímido, conservador, cerrado, con dificultad para las relaciones, todo eso. El extrovertido pone su referencia en el mundo exterior. Por eso es más abierto, más comunicativo, más social, pero puede haber límites a eso. Un introvertido cuya timidez lo reduzca tanto, se complica. Un extrovertido que exagere la comunicabilidad social también se puede complicar. Es una teoría magnífica. Y me gustaría citar una más entre varias que es muy importante. La de un psicólogo alemán llamado Eduard Spranger. Spranger presentó una teoría magnífica de los rasgos de personalidad. Lo llamó de esta manera: el homus, el hombre teorético, es aquel que tiene tendencia natural al conocimiento y a la ciencia. El homus económico, cuya tendencia fundamental es la búsqueda del dinero. El homus estético, cuya tendencia natural es el arte, la búsqueda de la belleza. El hombre político, cuya tendencia natural es la búsqueda del poder. El hombre social, cuya tendencia es la sociabilidad, el afecto, la comunicación y el servicio. Y el hombre religioso, cuya visión fundamental es la trascendencia espiritual. Entonces, a partir de esta teoría de Spranger, hay una comprensión de que cada uno de nosotros viene con una tendencia. Y eso es lo que nos demuestra precisamente la reencarnación. Y este punto aquí lo dejo porque telepáticamente me están presionando. Y en el caso de la mediumnidad, hay tantas cosas importantes aquí que quedarán para otra oportunidad. Miren, muchos críticos del espiritismo, muchos y serios, pero mal informados, han criticado el ejercicio de la mediunidad que el espiritismo favorece como una fabricación de locos. Vinculan el ejercicio mediúnico a alteraciones y a patologías. Te lo digo porque yo he estado en muchos debates en los medios académicos, médicos, universitarios. Me ha tocado defender la posición espírita. Incluso con la mediunidad está también el problema desde el punto de vista de las iglesias oficiales, de que eso de contactar con los muertos y perturbarlos está prohibido en aquellas leyes mosaicas y terminan diciendo que en definitiva lo que se comunica es con entidades demoníacas. Pero la mediunidad, repito, comprendida, conocida, explicada, apoyada, interpretada por el espiritismo, y lo digo con toda la responsabilidad clínica aquí, la mediunidad debidamente llevada, los grupos espíritas, que no tienen por qué ser todos con diplomas universitarios, no, lo que hay que tener es buena voluntad, estudio, amor al prójimo. La mediunidad practicada correctamente es absolutamente saludable, no tiene nada de patológico. Lo que puede haber patologías es cuando es mal empleada, porque en toda mediunidad hay un proceso de disociación mental en el trance que, si no es debidamente canalizado y corregido, puede provocar disturbios. Es así. Y la mediunidad, y menos mal que me da estos minutos para llegar hasta aquí, la mediunidad es el gran instrumento, uno de los grandes instrumentos que ofrece el espiritismo para atender uno de los problemas mentales más importantes de nuestra existencia, uno de los grandes trastornos, a partir del conocimiento de la obsesión. La obsesión, Kardec la definía como la influencia de un espíritu malo sobre nosotros, definición simple, pero hoy en día los estudios sobre la obsesión se han ampliado hasta esas influencias dañinas que pueden ser provocadas por múltiples situaciones, aunque en la mayoría de ellas tienen que ver factores reencarnatorios donde
personas que fueron dañadas ahora se creen con el derecho de cobrar, de vengarse, de lastimar, personas con vicios desde el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, que desencarnan con un estado lamentable y luego se apegan materialmente a personas acá que por su sensibilidad lo permiten, o la gente que utiliza indebidamente sus pensamientos para lo negativo, a la envidia, la ruindad, las bajas pasiones, el odio, todo eso que enferma, pues abre como ventanas psíquicas que permiten influencias de esa naturaleza. Los psiquiatras tratan de ayudar cuando el caso es de esta naturaleza, pero créanme que hay muchísimos psiquiatras en el mundo que piden a grupos espíritas serios que los apoyen y los ayuden cuando el fenómeno no puede ser resuelto por la medicación y otras psicoterapias. De allí, como decía el profesor Herculano Pires, la enorme función del centro espírita, bien educado, bien formado en el kardecismo, con los medios adecuados, con buena orientación, es un instrumento fundamental. Una pena que ahora no podamos extendernos para hablar de casos de personas que atendemos con la mediumnidad, que sacamos de nuestra clínica para llevarlos al centro espírita y allí, con el apoyo de los espíritus, los medios interviniendo, pudimos identificar perfectamente las entidades espirituales que provocaron la obsesión. Y la técnica desobsesiva se basa fundamentalmente en un criterio, que es la reconciliación, sobre la base de los dos grandes y eternos valores, el amor y el perdón. Amigos míos, el espiritismo tiene mucho que decir, muchísimo más lo que yo he dicho aquí. Esto es como dicen los italianos, un racconto. Esto es rapidito, pero quisiera haberles transmitido una idea básica de que el espiritismo es una visión del mundo, esa filosofía científica de consecuencias morales, definida así por Kardec. Es inmensa su capacidad para brindarnos orientación sobre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Bueno, yo me voy a permitir concluir con esta reflexión final. Porque salud mental, en definitiva, significa bienestar. Significa que nuestra mente esté fluyendo con la mayor serenidad, tranquilidad, positividad. En una ocasión estuve yo en un país latinoamericano, que no voy a nombrar ahora, en su capital. Di una conferencia espírita y al terminar la conferencia se me acercó varias personas a saludar y se me acercó una señora. Se veía señora estable, se veía en principio una señora, pues yo nunca utilizo la palabra normal, esa es otra discusión, que hemos abandonado el término normal. Bueno, se me acercó una señora de buen aspecto, pues. Y en definitiva me planteó que si yo aceptaba uno de esos días que yo iba a estar allí, comer en su casa. Yo consulté al amigo que organizaba la agenda, me dijo, sí, mañana podrías comer al mediodía allí en su casa. Pusimos de acuerdo y allí fui. Bueno, les tengo que resumir la escena. En una casa muy linda, en la mesa, la cosa comenzó así, yo le dije a la señora que disponía de 2 horas. Bueno, se sirvió la comida y yo comencé a comer. La señora comenzó a hablar. Así fue la escena. Y yo comía y ella hablaba. Y cuando yo terminé de comer y ella creo que terminó de hablar, ¿de qué me habló ella? De lo mal que se sentía porque el ex marido no escatimó adjetivos. Borracho, mujeriego, que lo era de paso, pendenciero, maltratador, sinvergüenza, todos los calificativos. Y cuando terminó la situación,
me preguntó que qué le podía yo recomendar. A veces los psicólogos, ¿verdad, Jordi? A veces los psicólogos utilizamos algunas estrategias o estratagemas para provocar respuestas. Y yo le dije, después de todo lo que me dijo, yo le pregunté, señora, y ante esa situación, ¿por qué usted no se ha divorciado? Se puso una cara de decepción, de desilusión, de desencanto. Y me dijo, no, doctor, usted no me ha comprendido nada. Ya le dije que yo me había divorciado. Y yo aproveché y le dije, señora, yo sí le he comprendido. Usted se divorció jurídicamente. Tiene que divorciarse mentalmente. ¿Cómo es eso? Sí. Porque hay una antigua ley que hasta en el Kybalión aparece, de la sabiduría hermética egipcia, de la ley de atracción. Atraemos a veces aquello que queremos repeler. Usted, calificándolo de esa manera y todos los días pensando en ese hombre, lo tiene allí. Lo tiene allí. Aunque lo esté descalificando, denigrando, lo tiene allí. Si usted quiere alejarse de verdad, divorciarse de verdad, pase la página. Ya lo que pasó, sucedió. Usted es lo que importa ahora, el hoy. No siga con ese tema. Le pregunté, ¿desde cuándo usted no sale a un cine con sus amigas o sus amigos? No, no tengo ánimo. Ah, muy bien. ¿Desde cuándo usted no va a bailar? No me provoca. ¿Desde cuándo no tiene pareja? No, ni se le ocurra. Todos los hombres son así, con la parte que también me tocaba a mí. Yo le dije, pues mire, mi única recomendación, pero usted es la dueña de su vida, es que si usted pasa la página, usted se olvida de esa persona, usted piensa que la vida continúa y usted piensa que puede salir a pasear con amigas, con amigos, hacerse miembro de un club. No, yo soy miembro pero nunca voy. Vaya. Si le invitan a una fiesta, vaya. Si le invitan a un caballero a pasear, vaya. Conozca personas. Bueno, ahí quedó la conversación, la señora muy desencantada conmigo. Pero ahí no termina la historia. Años después yo volví a ese país, al cual he vuelto muchas veces más, y después una conferencia en el mismo escenario, auditorio, termino la conferencia, algunas personas hablando conmigo, y yo veo que viene caminando la señora. Cuando yo la veo, digo, viene a invitarme a comer. Pues no. Se acercó a mí y me dijo, ¿usted se acuerda de mí? Digo, claro, me acuerdo de usted. Y le pregunto yo, ¿cómo le va? Y en una sola palabra me dijo todo. Bien, muy bien. Hice lo que usted me recomendó. Pasé página, salí, fui a bailar, fui a pasear, fui a leer, hice de un miembro de un club de libros, empecé a vivir sin aquella amargura y me dice así. No les puedo decir el país, que después lo identificarían. Me dicen en su manera específica de hablar de ese país latinoamericano, me dice, conocí un caballero, y me dice, ¡ah, qué caballero! ¡Qué hombre! Le digo, ¿usted se siente bien? Dice, muy bien, muy feliz. Está trabajando, y es una profesional, estoy rindiendo al máximo, me siento muy bien en la vida. Eso es salud mental. Se trata, por lo tanto, de conectarnos con el pensamiento, con la vida, con lo bueno de la vida, con la alegría de la vida. No estamos aquí para... Claro que hay consecuencias de nuestros actos anteriores, claro que hay pruebas, claro que hay situaciones, pero estamos aquí para superarlas y no para repetirlas. Estamos aquí para avanzar, para evolucionar, para vivir y para vivir con alegría. Eso es salud mental. Y el espiritismo tiene mucho que decir sobre eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.